2013, con la tesis titulada Teoría y espectroscopía en grafeno funcionalizado y compuestos de intercalación con grafito. En mayo del año 2014, el doctor Chacón ganó un fondo de investigación postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín, con lo cual estuvo en Alemania por 2 años y medio. En septiembre del año 2016, el doctor Julio llega a Yachaitec y se establece como profesor asistente, donde actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Nanotecnología y profesor investigador. El doctor Julio cuenta con 17 publicaciones Scopus, de las cuales destacan una en Nature Communications, 2 en Scientific Reports to Nature, en ACS Nano, en Applied Physics Letters, entre otros. Mandaron el link de investigación. ¿Te lo mandó? Disculpen para tratar de silenciar. Exacto. Continuamos. La investigación del doctor Julio se enfoca en el desarrollo, caracterización e integración de nuevos materiales nanoestructurados y funcionalizados para su integración en aplicaciones tanto de optoelectrónica y salud. Esta noche, el doctor Julio representa la 5ª charla de este segmento y el día de hoy nos presentará acerca de Engineering Materials for Bioapplications. Bien, esperamos que disfruten esta gran charla. No olviden que pueden dejar sus preguntas en el chat. Estas preguntas serán respondidas al final de la presentación. También les recordamos que deben tener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante la conferencia. Entonces, sin más que decir, bienvenido, doctor Julio. El espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Me siento muy contento de dar esta charla dentro de un espacio diferente. Normalmente me he movido más en el espacio de física, nanotecnología, ciencia de materiales, y ahora incursionando un poco en lo que viene siendo el área de ingeniería de materiales para bioaplicaciones, que es el tema que platicaremos el día de hoy. Entonces, bueno, buenas noches a todos y vamos a comenzar. Primero que nada, quiero arrancar mostrándoles esta imagen tan bonita. Por un lado es un poco surrealista desde el punto de vista de lo que vienen siendo las máquinas moleculares. Imagino que todos ustedes escucharon del Premio Nobel en el año 2016, Premio Nobel en Química, por el desarrollo de las máquinas moleculares. Y en este caso es algo que en cierto momento era inconcebible, que no era posible creer que éramos capaces de controlar los átomos, las moléculas, a una escala tal que pudiéramos empezar a crear máquinas diminutas que ya actualmente existen en nuestro cuerpo, pero no las controlamos. Sin embargo, la idea es que actualmente las controlemos y empecemos a hacer aplicaciones que nos puedan ayudar no solamente para algún dispositivo, sino que nos puedan servir para mejorar nuestra propia salud. Entonces, todo esto surge a raíz de la palabra ingeniería. La palabra ingeniería proviene del latín ingeniare, ¿sí? Y esa palabra significa crear. Todos ustedes, o gran parte de ustedes, y de hecho en Ecuador, el título que uno obtiene al terminar los estudios de pregrado son estudios como ingeniero en su mayoría. Y eso significa que ustedes, chicos, todos ustedes, todas las personas que tienen un título de ingeniero, tienen la habilidad de crear, ¿sí? Ustedes pueden crear algo. Entonces, siéntanse con la responsabilidad de crear, de hacer algo diferente, ¿sí? Y eso es lo que quiero mostrarles aquí. Quiero mostrarles que no importa que sean ingenieros en mecatrónica, ingenieros en biomedicina, ingenieros, ingenieros físicos, ingenieros en nanotecnología, ingenieros en cualquier área, ustedes pueden crear y hacer la diferencia entre lo que existe y lo que puede llegar a existir. Entonces, ¿sí? Con base en esto, mi segunda pregunta que quiero que tengan ya en mente a partir de ahorita es, ¿qué estoy haciendo para cambiar las cosas? ¿Qué estoy haciendo para hacer la vida, la sociedad, nuestro entorno diferente? ¿Qué estoy haciendo yo como persona para hacer eso?
¿sí? Y eso lo podemos dejar en nuestra mente porque a partir de ahí es que empieza a surgir mi inquietud cuando yo estaba de su edad, ¿sí? Para poder concebir la idea de hacer algo distinto, ¿sí? Como ustedes escucharon en mi biografía, yo soy ingeniero en mecatrónica, ¿sí? Pero hubo un gran camino para que yo pudiera llegar a entender lo que era nanotecnología. Y ese soy yo cuando tenía más o menos la edad de ustedes, precisamente, que estaba estudiando ingeniería en mecatrónica, y en aquel entonces nosotros desarrollamos este automóvil que le llamamos la Tatacha, ¿sí? Y era un automóvil que no tiene nada de control, únicamente corría, pero nosotros diseñamos los rines hechos de aluminio, ¿sí? Usamos un poco de manufactura para poder fabricarlos que fueran ligeros, que no tuvieran tanto peso, que estuvieran balanceados y que nuestro automóvil pudiera correr a alta velocidad y pudiéramos ganar una competencia muy sencilla, ¿sí? Pero ya estábamos creando, ya estábamos intentando hacer algo diferente, estábamos ya estudiando materiales, qué material era el que nos servía para poder tener una menor resistencia, para poder tener una mejor capacidad de movimiento con nuestro automóvil en aquel entonces. Posteriormente, ¿sí? A mí se me ocurre la idea al terminar mis estudios de pregrado en ingeniero mecatrónico, sí, se me ocurre, ¿por qué no hacer un doctorado en nanotecnología? ¿Sí? ¿Cómo es posible que un ingeniero en mecatrónica haga un doctorado en nanotecnología? Bueno, lo primero es que necesitamos algo de motivación. Y en aquel entonces, sí, leo este libro que se llama Engines of Creation, un libro muy interesante del doctor Eric Drexler, sí, y también leo un poco acerca del profesor Richard Feynman, que en aquel entonces era el padre de la nanotecnología y que él hablaba acerca de la posibilidad de crear robots a escalas nanométricas que pudieran ser capaces de curar nuestro cuerpo, de poder recuperar los sentidos que ya no estuvieran funcionando, de poder recobrar nuestra capacidad vital a través de estas nanoestructuras, ¿sí? A escala nanométrica, que pudieran ser robots que yo los pudiera controlar. Bueno, yo soy un ingeniero en mecatrónica, entonces si yo puedo fabricar robots a macroescala, podré fabricar un robot a nanoescala. El camino para llegar a eso es muy largo, no es realmente directo, porque hace falta tener muchos conceptos, muchas bases sólidas en cuanto a lo que viene siendo física, conceptos cuánticos, conceptos que permiten entender la materia, los átomos, las moléculas, y entender cómo se van a comportar para que uno realmente pueda fabricar y controlar algo. Entonces, lo primero que hago es inscribirme a un programa de doctorado en San Luis Potosí, en México, en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y conozco al profesor Mauricio Terrones, a la doctora Yadira Vega, ¿sí? Y el profesor Mauricio Terrones es uno de los padres de los nanotubos de carbono, ¿sí? Él en ese momento empieza a desarrollar técnicas para fabricar estos nanotubos multicapa, los cuales posteriormente se utilizaron para desarrollar nanoribbons de grafeno, ¿sí? En ese entonces todavía el grafeno todavía no ganaba el premio Nobel, estamos hablando del año 2009, 2008, ¿sí? Todavía el grafeno no era el material del futuro, ¿sí? Pero ya estábamos en ese camino. Y entonces yo busco con este grupo de investigación comenzar a meterme dentro de los conceptos de la nanotecnología, cómo eso lo podemos utilizar, cómo los conceptos de ingeniería que yo ya tengo y de creación pueden aplicarse a la nanotecnología, ¿sí? ¿Qué pasa después? Pues hay unos cambios administrativos dentro de mis estudios y decido moverme a la Universidad de Viena, en Austria, y ahí estudio física experimental, el doctorado en física experimental con este grupo que ven aquí, un grupo muy variado, excelentes personas, grandes investigadores que hay ahí, por ahí los que han tenido en algún momento clases conmigo de espectroscopía, yo les doy el libro del profesor Hans Kuzmani, que es este profesor que se encuentra aquí con lentes, con el que compartí 3 años la oficina y es un excelente investigador, uno de los padres de la espectroscopía Raman. Y entonces, sí, se empieza a abrir se empieza a abrir los panoramas a diferentes áreas de investigación, a ver que nosotros, independientemente de que yo haya sido un ingeniero en mecatrónica,
Si puedo adquirir los conceptos necesarios para poder especializarme y desarrollar nanotecnología, nanomateriales, ¿sí? Entonces uno puede avanzar. Pero yo estoy hablando mucho de nano y quizás a algunos de ustedes no les queda muy claro qué es ese concepto. Bueno, pues una niña, un niño, sí mide aproximadamente 1 metro. Si eso lo reduzco a un cabello, el cabello tiene aproximadamente un grosor de 0.1 milímetros. Si me voy a una escala un poco más pequeña, los virus como el coronavirus están en una escala de aproximadamente 100 nanómetros. Por esa razón las mascarillas que ustedes deben de usar tienen que tener un grado de porosidad adecuado, porque si no el virus de todos modos va a pasar y se les va a meter a la boca, ¿sí? Pero yo estoy hablando de algo un poco más pequeño, ¿sí? Alrededor del tamaño de una molécula de azúcar. Allí, en esta escala y la escala atómica, que es de 0.1 nanómetros, es donde yo desarrollo más que nada mi investigación y después eso se puede aplicar a sistemas un poco más grandes como las bacterias y los virus, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero nuevamente volvemos a los padres de todo esto. Los padres, arrancamos en el 65 con el profesor Richard Feynman, ¿ok? Posteriormente aparece el premio Nobel en Química por el diseño de las máquinas moleculares, ¿sí? Y posteriormente se da el premio Nobel en Química a los padres de las baterías. Estamos hablando de que nos están dando todas las herramientas que necesitamos para poder crear, para poder desarrollar nuevas tecnologías basados en conceptos que no se hicieron en este año, no se hicieron en el año 2000, sino en el 60, en el 80, ¿sí? Entonces, durante mi doctorado agarro varios de esos artículos de ese periodo y busco qué hace falta de entender para podernos tener conceptos claros. Y bueno, ahí es donde empieza la pregunta, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Una vez que uno estudia, se especializa en un área de investigación como la nanotecnología, no solamente es nanotecnología involucra muchas cosas, y eso es ciencia de materiales, ingeniería, materiales avanzados, nanotecnología para ciencias aeroespaciales, nanotecnología para baterías, materiales avanzados, caracterización y el estudio del material per se, biomateriales para medicina. Entonces, yo comienzo a enfocarme un poco más al desarrollo de materiales como para tecnologías de energía, ¿sí? Un poco de materiales avanzados, un poco de materiales de caracterización de materiales. Esto específicamente es mi área, ¿sí? Y actualmente me estoy metiendo en esta área de biomateriales para en aplicaciones médicas, ¿ok? Ustedes, si están estudiando, les interesa estudiar algo de esto, les puedo decir que, bueno, hay campo de trabajo para tirar para todos lados, sí. Pueden ver que todo lo que viene siendo la nanotecnología, sí, se utiliza en el área automotriz, en medicina, construcción, cosmética, comida, petróleo, deportes, electrónica, agricultura, cualquier área que ustedes se imaginen tiene una aplicación en nanotecnología, y eso es lo que también quiero que se lleven el día de hoy. Si ustedes son ingenieros biomédicos, ingenieros físicos, ingenieros ambientales, todo tiene nanotecnología involucrada de alguna manera, y eso se basa en el material, ¿sí? Yo lo que quiero que entiendan es que el material es la base de cualquier desarrollo de nanotecnología aplicada, ¿sí? Como pueden ver aquí, ¿sí? Tenemos nanotubos de carbono, que son estos que parecen unas hebritas, ¿sí? Alineadas como un, le llamamos forest, un bosque de nanotubos de carbono. Si los vemos de manera individual, podemos observar su estructura hexagonal, tubular, alargada, alrededor de 2 nanómetros, ¿sí? Y esto ya se está aplicando en el desarrollo de las nuevas raquetas, que son más ligeras, más resistentes, un poco más rígidas, pero flexibles a la vez, ¿sí? El desarrollo de las nuevas bicicletas, que tienen estructuras de aleaciones de aluminio con nanotubos de carbono para hacerlas más ligeras, pero también más resistentes, ¿sí? Estamos hablando que las nuevas playeras desarrolladas por marcas como Adidas, Nike, tienen tecnología, tienen recubrimientos con nanopartículas de plata, las cuales permiten que el sudor no se adhiera completamente a la superficie y más bien se evapore. Entonces, estamos hablando de, nuevamente, áreas de aplicación relativamente infinitas, ¿sí? Muchísimos campos de investigación que están disponibles. Pero
el día de hoy están aquí porque quieren que les hable un poco de biomateriales. Y por esa razón, sí, algo súper importante es, si están pensando en desarrollar un material, un biomaterial, el cual se pueda aplicar como para un implante de cadera, para un implante como un músculo, etcétera, ¿sí? Primero que nada deben de pensar en las regulaciones, ¿sí? La FDA regula aproximadamente 100,000 productos distintos relacionados con nanotecnología o con nanomateriales, desarrollo de materiales avanzados, ¿sí? De los cuales aproximadamente 1,700 representan diferentes dispositivos biomédicos, ¿sí? Pero esos no son todos y lo sabemos, ¿sí? Esto solamente se desarrolla en un país fácilmente. Sin embargo, eso significa que no todos están regulados y eso se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos biomateriales, ¿sí? Artificiales y naturales. Los naturales no hay tanto problema. Nosotros los aceptamos porque están en la naturaleza y de alguna forma la interacción con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, no se ve directamente afectada, como el colágeno, la quitina, ¿sí? Nosotros comemos camarones y los camarones ya tienen quitina, entonces no nos va a dañar el cuerpo. Sin embargo, un biomaterial, ¿sí? Desarrollado a través de un metal, que este metal con cobalto, por ejemplo, o cromo, se encuentre dentro de nuestro cuerpo como parte de un implante en nuestra cadera, eso puede dañarles toda la vida y destruirles completamente su sistema, su cuerpo precisamente, ¿sí? O si el material es un polímero y no es estable, ¿sí? Es un polímero que se degrada rápidamente, entonces eso también nos puede generar un problema. Si es un composito, si es un material cerámico, toda esta cuestión requiere de un estudio mucho más profundo y no solamente pensar en, sí, yo soy un biomédico, entonces como soy un biomédico voy a agarrar y esta pieza parece que me puede servir para una cadera, póngansela, ya tenemos una cadera. No, no señores, en este caso es necesario que entiendan perfectamente cuál es el origen del material, cuáles son sus propiedades, qué propiedades físicas, químicas, mecánicas, electrónicas tiene ese material y por qué razón puede o no utilizarse para una aplicación como implante, por ejemplo, como músculo, ¿sí? Como jeringa para inyectar algún material, como recubrimiento para entregar algún tipo de droga al cuerpo, ¿sí? Entonces, sí, es necesario entender toda esa clasificación, ¿sí? Y es necesario saber también de qué manera este material que estamos desarrollando puede mejorar la estructura, las propiedades físicas o el desarrollo de la estructura ósea, por ejemplo, de un cuerpo donde se va a integrar. No solamente el material debe de ser bueno, pero debe de ser bueno y ayudar a mejorar las capacidades de nuestro cuerpo, de nuestro organismo con el cual se encuentra presente. ¿Qué estamos haciendo en Ecuador? ¿Qué estamos haciendo en Yachaytec? ¿Qué es lo que yo me dedico a hacer con mis estudiantes, con el trabajo que estamos haciendo? Bueno, ahorita hay algunos proyectos que recién estamos arrancando, pero solamente hemos trabajado en dos muy interesantes. El primero con el que hemos trabajado es el uso del grafeno. Grafeno, todos han escuchado quizás, es una capa hexagonal de átomos de carbono, como la observan en esta figura en la parte superior izquierda, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos es que a este grafeno le agregamos nanopartículas de plata, estas que ven en la fotografía, que tienen estas formas que son planas y tienen forma de prismas triangulares, hexagonales, etcétera, y estos quedaron depositados sobre la superficie del grafeno. Una vez que nosotros hicimos este material, ya sabíamos que las nanopartículas de plata generan cierta inhibición bacteriana, inhibición del crecimiento bacteriano. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué tal funcionan las nanopartículas de plata si les agregamos grafeno, que es el material del futuro, ¿sí? Pero el grafeno en este caso se supone que tiene también propiedades antibacterianas. Entonces dijimos, bueno, vamos a revisar si combinamos ambas estructuras, si tenemos o no una mejoría en la respuesta antibacterial del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos aquí algunas pruebas, ya les voy a enseñar un poquito más, pero antes de hacer las pruebas de inhibición bacteriana, de crecimiento bacteriano, lo que hicimos fue estudiar el material.
primero tenemos que estar 100% seguros de que el material que desarrollamos es el correcto. Para eso, como pueden observar en la micrografía, ¿sí? Tenemos aquí hojas de grafeno recubiertas con estos puntitos que son las nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata, en su mayoría, en promedio, son nanopartículas de alrededor de 40 a 60 nanómetros aproximadamente, de 20 a 30 nanómetros aproximadamente. Son planas, tienen formas de prismas, triángulos, hexágonos, ¿sí? Y esta característica de estas estructuras que desarrollamos es lo que les da la capacidad de poder inhibir de mejor manera el crecimiento bacteriano, ¿sí? ¿Cómo supimos eso? Bueno, primero que nada tuvimos que estar seguros de que teníamos grafeno, es grafeno oxidado, no es grafeno puro, ¿sí? ¿Por qué grafeno oxidado? Porque el grafeno oxidado contiene grupos funcionales OH en la superficie, lo lo hacen de alguna manera más amigable, más biocompatible de alguna forma. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver en este espectro de Raman que tenemos grafeno oxidado, que es el de hasta arriba, ¿sí? Y posteriormente aquí tenemos grafeno oxidado con nanopartículas de plata depositadas en la superficie. Este pico que observan aquí a la izquierda representa la cantidad de defectos, la cantidad de presencia de cuerpos que no son exactamente grafeno, pero se encuentran depositados sobre la superficie. Y aquí la mejor muestra que obtuvimos fue la que desarrollamos con una luz de irradiación verde, ¿sí? Y es la que nos da este pico un poco más pronunciado, ¿sí? No voy a entrar en los detalles de cómo se hace ese análisis, pero esa es la característica que nos indica que el material es adecuado para que la estructura que creamos es la adecuada de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando. Posteriormente hacemos los estudios antibacteriales, ¿sí? Nosotros depositamos aquí ponemos un cultivo de E. coli y en el cultivo de E. coli ponemos una gota de nuestro material, que en este caso eran el grafeno, con nanopartículas de plata, ¿sí? Una vez que lo depositamos, se crean estos círculos y estos círculos representan el área de inhibición de nuestro material, ¿ok? Obviamente aquí estamos comparando contra la ampicilina. Ampicilina nos sirve inmediatamente, sabemos que la respuesta de la ampicilina es una inhibición bacteriana completa, sabemos que esa funciona porque ya está estandarizada, pero tenemos que usarla como un punto de control para saber qué tan bueno es nuestro material con respecto a algo ya existente. En este caso, como pueden observar, ¿sí? En estas curvas de inhibición podemos ver que la curva que representa a la ampicilina nos dice que cuando la ampicilina empieza a actuar, después de 2 horas, tenemos una total inhibición de crecimiento de E. coli, ¿ok? Y después tenemos 0, 0, 0, 0, ya no tenemos nada de E. coli, ¿ok? Entonces yo esperaría que, bueno, mis curvas bajaran hasta 0. Obviamente no es un material nuestros materiales que desarrollamos no están todavía optimizados, ¿sí? Es la primera prueba que hicimos antes de que la pandemia nos encerrara, pero podemos observar que estas son las nanopartículas de plata sin ningún tratamiento, nanopartículas de plata simples, ¿sí? Y podemos ver que las nanopartículas de plata obtenidas con la irradiación verde son mejores. Después de eso, les depositamos sobre el óxido de grafeno y podemos observar que la inhibición mejoró sustancialmente, ¿sí? Tenemos una mucho mejor inhibición de crecimiento bacteriano. Obviamente todavía no tenemos 0, ¿sí? No estamos como la ampicilina, pero ya nos encontramos en un punto en el cual no existe un mayor crecimiento de bacterianos, sino que tenemos un área restringida sobre la cual logramos detener el crecimiento de E. coli en nuestro sistema, ¿ok? Eso es bastante bueno. Justo acabamos de mandar el artículo hace un par de semanas para publicarlo. Jocelyn Benalcázar es mi estudiante que ya ahorita se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Viena y ella precisamente desarrolló todo este sistema junto con la profesora Sara Briceño y el profesor Bispo de biología, ¿ok? Otra cosa que hicimos el año pasado, sí, fue apoyar en cuanto a la pandemia, sí, desarrollamos nanopartículas magnéticas para poder extraer RNA y poder detectar la existencia
del virus del SARS-CoV-2 en pacientes en Guayaquil. Eso lo hicimos el año pasado, sí, lo publicamos en noviembre, a finales del año pasado, en la revista Scientific Reports. Lo que hicimos nosotros fue desarrollar estas nanopartículas, son nanopartículas de hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que sean magnéticas. Nuevamente volvemos a lo que es el material. Tenemos que entender el material. ¿Qué características necesitamos del material? Yo necesito un material que sea magnético. ¿Por qué necesito que sea magnético? Quizás algunos de ustedes todavía no están muy familiarizados con la forma en que se extrae, se hace el estudio de PCR, ¿sí? Pero es muy sencillo y se los voy a mostrar aquí. Esta es mi nanopartícula de hierro, o mi nanopartícula magnética. La nanopartícula magnética, ¿sí? Yo le tengo que poner un recubrimiento de algún polímero. Entonces, obtengo mi nanopartícula magnética recubierta con un polímero. Después de eso, yo le acerco el DNA del virus, ¿sí? Entonces, el polímero atrae al RNA del virus, se pega a la nanopartícula y posteriormente yo lo que hago es acercar un imán y el imán atrae estas nanopartículas. Entonces, dentro de la solución que les sacan a ustedes después de que les hacen la prueba de extracción nasofaringea de ese material genético que ustedes tienen, al momento de que extraen ese material, nosotros lo que hacemos es que con nuestras nanopartículas que diseñamos, ¿sí? Esas nanopartículas deben de tener internamente un alto comportamiento ferromagnético que yo pueda utilizar para que mi imán atraiga las nanopartículas, y aparte el polímero debe de ser capaz de adherir el RNA a la estructura de la nanopartícula. Es mucha ingeniería, no es solamente pensar que las nanopartículas se desarrollan solas. Nosotros tuvimos que hacer todo este proceso en el cual ustedes, como pueden ver, tenemos nanopartículas de óxido de hierro. A ellas las recubrimos primero con un material que se llama APTES, ¿sí? Posteriormente les hicimos un tratamiento donde le agregamos 1,4-butadiol y le agregamos 6-aminocapreol y generamos un polímero. Este polímero que se generó aquí fue el que sirvió para recubrir las nanopartículas de hierro, y entonces obtuvimos una nanopartícula de hierro con un polímero cargado negativamente para que el RNA se pudiera pegar de forma electrostática a la superficie de la nanopartícula. Entonces nosotros teníamos que entender este proceso y asegurarnos de que de verdad el polímero está presente en la nanopartícula para que pudiera servir. Si no, les íbamos a mandar unas nanopartículas a Guayaquil que no les iban a servir para nada. Hicimos eso y a través de caracterización pudimos determinar la presencia de los grupos OHs, la presencia de los grupos del hierro, de los grupos aminos, los cuales, y los hidroxilos, los cuales representan la existencia del polímero en la nanopartícula, ¿sí? A través de XPS, que es una técnica única que tenemos aquí en Ecuador, somos la única universidad que tiene esta técnica, y en Latinoamérica el único equipo que cuenta con esa capacidad, ¿sí? En este momento Brasil tiene otro XPS, México tiene XPS, Colombia tiene un XPS, pero ninguno tiene la capacidad del XPS que tenemos ahorita nosotros en Yachaytec. Y eso nos permitió precisamente detectar que tenemos la presencia de hierro, oxígeno, nitrógeno y carbono en las concentraciones que requerimos de acuerdo a esta estructura química que estábamos esperando. Confirmamos que el material es el que queremos. ¿Qué se hace después? Pues se manda a Guayaquil. Pero antes de mandarlo a Guayaquil tenemos que hacer unas pruebas y tenemos que determinar que de verdad el material funciona. Para eso, yo, Julio y Daniela Navas nos fuimos a Quito, nos hicimos la prueba de PCR, toda, desde que es la extracción dolorosa donde te meten todo hasta el cerebro, ¿sí? Y entonces te sacan el material genético y determinamos, esta es una curva de extracción de control que determina la presencia del RNA positivo de COVID, ¿sí? Y
Estas curvas que observan aquí abajo son las curvas provenientes de nuestro material. Nuestro material tiene un retardo en la detección, no detecta tan pronto. Normalmente los kits estándares detectan alrededor de 30-35 minutos, ¿sí? El nuestro detecta alrededor de 40, ¿sí? Pero detecta. Y ese fue lo importante. Detecta la presencia del COVID que está presente en una muestra genética de un paciente. Mandamos 1 litro de estas nanopartículas a Guayaquil y eso permitió hacer 50,000 pruebas. Y si ustedes buscan en las referencias de cómo se hicieron, de cómo cambiaron las estadísticas de detección de COVID del año pasado, van a ver que alrededor de estas fechas, precisamente hace un año exactamente, hubo un aumento de alrededor de 30-40,000 muestras en un periodo de un mes. Entonces, bueno, ahí están las nanopartículas, no mentimos, ¿sí? ¿Qué es otra cosa súper importante que uno debe de hacer conciencia? Es cómo la nanotecnología se debe de integrar dentro de la educación, cómo la nanotecnología forma parte actualmente de la educación. Y eso es introducir la ciencia a nanoescala, los conceptos de ciencia a nanoescala dentro de los estudios regulares de pregrado y de ingeniería. Nuevamente, todas las ingenierías, no solamente ingeniería en nanotecnología, no solamente física, ¿ok? Y entonces podemos desarrollar estudiantes de pregrado con educación y con conceptos de nanotecnología ya desde un principio. Y eso nos va a permitir poder enfocar el desarrollo y la solución de problemas éticos, económicos, ambientales, que tengan cierta relación o correlación con nanotecnología. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita cambiar un poquito el esquema de cómo uno presenta la información dentro de sus estudiantes en sus clases, pero también hacen falta laboratorios especializados de investigación. Aquí, por ejemplo, les presento el XPS con el cual yo estuve trabajando en la Universidad de Viena con la profesora Paola Ayala, ¿sí? Ecuatoriana. Y ella, ellos manejan este XPS allí en la Universidad de Viena, ¿sí? Que es el equipo que les dije que nos permitió determinar que la composición química de las nanopartículas era la adecuada para la detección del COVID, ¿sí? En la Universidad de Mons, en Bélgica, mi colaboradora, la profesora Carla Betancourt, también tiene un equipo. Este es el equipo cuasi idéntico al que tenemos en la universidad, ¿sí? Estos son dos equipos, este es un equipo en el ciclotrón de Berlín, en Alemania, ¿sí? En la línea ARPES de BESI2, ¿sí? Donde también por ahí hemos trabajado, ¿sí? Y este es el equipo que tenemos aquí en la universidad, el XPS que tenemos en la universidad, que nos permite estar en este momento a la vanguardia en cuanto a análisis de nanoestructuras, de composición química, de interacciones atómicas y moleculares de materiales, ¿ok? Este equipo al momento lo trabajamos un servidor y también el profesor Carlos Reynoso. También nosotros podemos desarrollar en este momento nanotubos de carbono. Ya en la universidad somos la primera universidad que desarrolla nanotubos de carbono en el país, ¿ok? Y eso nos sentimos bastante orgullosos de eso porque esto nos permite empezar a integrar estos nuevos nanomateriales, estas nuevas nanoestructuras a aplicaciones biomédicas como lo acaban de observar con el proyecto de Jocelyn, ¿sí? Un gran equipo de trabajo se requiere también, como pueden ver, está por ahí el doctor Carlos Reynoso, Sara Briceño, Daniela Navas, Gemma González, Franca Alexis, Ernesto Medina. Mucha gente que está involucrada en todos estos proyectos y que son los que nos han permitido poder avanzar, poder lograr tener estos avances que ayudan directamente a la sociedad. Como les digo, hay que crear y buscar crear de tal forma que generemos un impacto social y un beneficio para nuestro país en este caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer ustedes, chicos? De ahora en adelante, mi recomendación es Breaking, Improving and Losing Fear. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo un material, si yo tengo algo, cualquier cosa que yo no conozca, ¿sí? No le debo de tener miedo. Al contrario, debo de buscar la forma de entender qué es lo que me está dando miedo y cómo eso puede cambiar y transformarse en algo muy bello que me dé nuevas áreas de oportunidad, ¿sí? Las palabras del doctor Richard Feynman, there is plenty of room at the bottom. ¿Dónde está ese lugar? Aquí está. Está en Ecuador. Ecuador es un país muy pequeño en Latinoamérica, pero muy grande en cuanto a oportunidades y cosas que se pueden realizar. Y bueno,
siempre podemos trabajar en la Universidad de Yachetec y en colaboración con todos ustedes, como ahorita lo están haciendo los chicos del Club de Biomateriales en colaboración con la ESPE. Con eso, les agradezco el día de hoy. Espero les haya interesado un poco lo que les acabo de comentar y estoy abierto para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Julio, por su intervención. Realmente ha sido un tema fascinante, interesante. Recibimos muchas felicitaciones dentro de nuestro chat, porque sobre todo ha sido la base que muchos estudiantes, tal vez que no tienen un acercamiento ya con el área de biomateriales, de aprendizaje, saber qué tipo de biomaterial se desarrolla y qué tipo de investigación estamos desarrollando en el país. Una pregunta que tenemos por parte de Gustavo es, ¿qué le hizo dirigirse hacia el área biológica? ¿Qué fue lo que lo inspiró? Bueno, en realidad siempre he tenido la inquietud, como les comento, de poder entrar un poco al área de aplicaciones biológicas. Sin embargo, la principal motivación fue tratar de resolver un problema, de dar una solución, de sentirme como en el Armagedón el año pasado. Cuando estábamos todos encerrados, teníamos que buscar la forma de ayudar. Sí, eso fue la motivación principal. ¿Cómo podemos ayudar al país? ¿Cómo podemos ayudar en esta pandemia? ¿Cómo podemos dar nuestro granito de arena y que todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo de estos 20 años podamos realmente utilizarlos para resolver un problema? Eso fue lo que me motivó a que desarrolláramos estas nanopartículas, a que trabajáramos con este gran equipo. No lo hice yo solo, lo hicimos un gran equipo de investigadores en la universidad y gracias a ellos y a todos nosotros, bueno, ahorita actualmente seguimos desarrollando, estamos por sacar un segundo artículo relacionado a nanopartículas magnéticas para la detección de COVID, donde vemos una respuesta mejorada del material, ¿sí? Estamos también a punto de sacar otros 2 trabajos por ahí también relacionados a diferentes biomateriales que también pueden ser integrados en aplicaciones actualmente. Entonces, bueno, es buscar la manera de ayudar ayudándonos, ¿no? Ayudar con algo que nos puede servir también a nosotros. Muchas gracias por su respuesta. Y de hecho tenemos varias preguntas un poquito más enfocadas al proceso de análisis, caracterización de las nanopartículas. Entre una de ellas nos pregunta Francisco, ¿qué tipo de síntesis fue la empleada para sacar las nanopartículas de plata en el caso que se presentó inicialmente en su conferencia? Un segundito. Voy a ver esta ahí. Rápido. Bueno, el tipo de síntesis para las nanopartículas es una síntesis nueva, ¿sí? Bueno, más bien, no es nueva, es nueva, la desarrollamos aquí, la adaptamos, ¿sí? A las capacidades que teníamos, pero básicamente lo que se hace para el primer tipo de síntesis, bueno, cuando uno sintetiza nanopartículas de plata, en este caso, uno puede desarrollar estas nanopartículas de plata simplemente poniendo un agente que contenga alto contenido de plata, ¿sí? Lo podemos disolver dentro de una solución, pero para poder darles esta forma específica que tenemos aquí, esta forma plana en forma de prisma, ¿sí? Lo que se hace es una irradiación. Se utilizan LEDs de alta luminosidad con una longitud de onda específica. Nosotros en este caso, aquí de hecho quizás alcancen a ver que utilizamos 440 nanómetros, 540, 650 y luz blanca, ¿sí? Entonces, la solución de nanopartículas de plata fue irradiada, ¿sí? Con estas longitudes de onda y una vez que ya fue irradiada, ¿sí? Se dejó por si no me acuerdo, fueron 3 días aproximadamente en esta continua irradiación y se genera la transformación, se genera un crecimiento preferencial
en una sola dirección y se generan estas estructuras con una forma específica, plana, ¿sí? Y eso es lo que le da la característica a las nanopartículas. Las nanopartículas estas que desarrollamos hace más de un año aproximadamente, estas, bueno, vimos que tienen una alta afinidad a propiedades antibacteriales, pero también tienen propiedades fotónicas, que eso es lo que ahorita actualmente estamos estudiando, ¿sí? Pero la clave, igual el artículo ya lo acabamos de mandar, posteriormente, si gustan, me pueden escribir, yo se los puedo compartir, espero que sea publicado ya en los próximos días. Mándenme un correo, les voy a dejar por aquí mi correo, y yo con gusto les puedo compartir para que vean cuál es el proceso de síntesis de las nanopartículas. Es relativamente sencillo, y la clave está en el caso de la irradiación con diferentes longitudes de onda. Excelente, doctor. Vamos a compartir su información de contacto con todos nuestros asistentes. Bien, doctor, con la siguiente pregunta. Excelente presentación. Quisiera saber si tal vez se ha realizado el estudio de comparación entre las formas y tamaños de las nanopartículas. Es decir, si es que alguna de estas tiene un mayor efecto antibacterial. Sí. Sí notamos cierta preferencia en la respuesta antibacterial, y la respuesta está más cargada a las nanopartículas que tienen un menor tamaño, pero que su forma es, como les digo, en este caso es plana, ¿sí? Y tiene que tiene forma de algún tipo de prisma, ¿ok? Esa afinidad, ¿sí?, está relacionada, creemos que está relacionada, nos hace falta hacer un poco más de estudios al respecto, pero creemos que está relacionada con los bordes, ¿sí? Normalmente, para que pudiera haber este crecimiento, la superficie o el área donde las bacterias o los virus tienden a proliferarse, ¿sí?, requiere que haya cierta afinidad, y que las proteínas o los lípidos que se encuentran en la superficie de la bacteria o del virus, ¿sí?, puedan anclarse correctamente a la superficie del material de donde van a crecer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿sí?, tiene ciertas proteínas que salen de la estructura superficial del virus, y si esta proteína no se puede anclar correctamente en las células donde va a proliferar, ¿sí?, entonces no existe, se genera la inhibición. Por esa razón es que el coronavirus no atacaba directamente a niños, porque el virus, las proteínas que se encuentran como las escamas en la superficie del coronavirus, ¿sí?, esas proteínas eran de un tamaño muy grande, como para que se anclaran en las células de niños. Por esa razón solamente atacaba a personas adultas mayores, ¿sí?, que en este caso tenían células bastante grandes que podían anclar esa superficie. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es diseñar materiales que inhiban esa posibilidad de anclaje, de reproducción, ¿sí?, donde entonces inhibimos ese proceso. Creemos que la principal razón es la forma de las nanopartículas y la alta superficie del grafeno que tenemos, porque son hojas relativamente pequeñas, ¿sí? Para nosotros, alguien que estudia nanotecnología, son grandes, de 500 nanómetros, pero son relativamente pequeñas y son suficientemente grandes como para inhibir el crecimiento bacteriano en este caso. Son demasiado grandes para un crecimiento antiviral, ¿sí? Necesitaríamos irnos a escalas más pequeñas porque los virus son más pequeños, pero bueno, en eso estamos trabajando también. Gracias, Inge. Por favor, la siguiente pregunta. Tu micrófono, Jan. Ay, perdón. Gracias, Inge. Por favor, la siguiente pregunta. ¿Ha incursionado en ingeniería de tejidos? Si es así, ¿nos pudiera hablar un poco de lo logrado utilizando algún biomaterial con nanopartículas de por medio? Saludos desde Saltillo, México. Gracias. Wow. Estoy transmitiendo en México, qué interesante. Saludos a Saltillo. No, realmente no he todavía incursionado en la parte de tissue engineering,
pero es justamente el siguiente paso. Uno de los proyectos que tenemos este semestre es el desarrollo de un polímero con nanoestructuras de carbono, ¿sí? Particularmente nanotubos de carbono, precisamente para tissue engineering. Lo que te puedo decir en este caso es que las estructuras de carbono, ¿sí? Ya sean nanotubos de carbono, grafeno, fibras de carbono, todas ellas de alguna forma permiten una alta proliferación del crecimiento de los tejidos en su superficie. Incluso se utilizan bastante cuando las fibras de carbono como base para crecimiento de huesos. ¿Sí? Eso se utiliza bastante y entonces el hueso, las células óseas empiezan a crecer sobre la malla de las fibras y empieza a reformarse la estructura. Sin embargo, son estudios preliminares, todo lo que existe en realidad no es como que ya existan implantes que se puedan utilizar de forma más frecuente o cotidiana, pero bueno, ya ahorita estoy precisamente por arrancar uno de esos proyectos en Tissue Engineering, precisamente para ver si podemos mejorar la eficiencia del crecimiento de tejidos. Excelente, doctor, muchas gracias. Tenemos otras preguntas relacionadas también con su trabajo en nanopartículas. Por ejemplo, la de Alanis hace referencia a qué aplicaciones se le puede dar al grafeno con nanopartículas de plata. ¿Podría usarse en un biosensor? Definitivamente. Como biosensor sí se puede utilizar. Se puede utilizar incluso como biomarcador. Es una aplicación mucho más directa porque las nanopartículas de plata permiten tener cierta fotoemisión dentro del... actualmente, según lo que hemos encontrado dentro de... cercano del rango visible, entonces es posible que pudiera utilizarse como un biomarcador en determinado momento. Estoy hablando de algo que todavía no hemos desarrollado, ¿sí? Estoy hablando de algo que potencialmente se puede hacer, ¿sí? Que requiere obviamente de muchos estudios y posterior aprobación por la FDA, ¿no? Pero estoy hablando acerca de que sí se tiene la posibilidad porque las nanoestructuras, estas nanoestructuras de plata, sí permiten tener un efecto permiten aumentar la respuesta óptica de los materiales con los que se encuentran presentes. Y eso es algo también que estamos trabajando en conjunto con la Universidad Libre de Berlín. Y precisamente, si logramos entender bien ese concepto, podríamos considerar la aplicación de este material sí como un biosensor podría utilizarse para la detección de la presencia o ausencia de cierto compuesto o cierta bacteria dentro de una muestra de sangre. Pero dentro de la parte de biomarcadores, creo que sería algo un poquito más directo que se podría aplicar o integrar. Excelente, muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos varios mensajes de felicitaciones antes de continuar con las preguntas. Entre esas tenemos excelente ponencia por parte de Rebeca. Muchas gracias por sus palabras tan motivadoras. También tenemos varios asistentes del SPOL y uno de sus mensajes es: buenas noches, soy estudiante de Ingeniería en Materiales del SPOL por parte de José Suárez y miembro del Club de Materiales IMAT. Queriendo agradecerle por el webinar, me pareció muy fructífero en esta área de interés para mí de los biomateriales, específicamente de polímeros reforzados para aplicaciones biomédicas. En representación del Club CIMAT, agradecidos por contar con su experiencia y quién sabe en un futuro poder trabajar juntos. Muchas gracias, definitivamente, ¿no? Parte de esto es no solamente, pues, darles a conocer lo que estamos haciendo, sino abrir las puertas para que podamos comenzar a generar esta vinculación, este trabajo en conjunto, porque como les dije, no es posible poder hacerlo solo. O sea, yo no podría hacerlo solo. Sin estudiantes, sin el grupo de trabajo y sin los equipos que tenemos, bueno, esto no se podría llevar a cabo. Así que, claro, por favor, si tienen algún interés en particular, mándenme un correo. Ya les dejé por ahí mi correo, igual se los van a compartir. Lisbeth y Jean-Pierre se los van a compartir posteriormente. Pero, por favor,
Contáctenme, escríbanme un correíto y buscamos la manera de poder arrancar proyectos bilaterales. Eso siempre se puede hacer. Igual en México, en cualquier otro lado donde me estén escuchando, no está limitado solamente a Ecuador, ¿ok? Excelente, doctor. Esas son muy buenas noticias. Y continuamos con la pregunta por parte de Marjorie. Excelente presentación, profe. ¿Qué estrategia utilizaron para disminuir o prevenir la toxicidad de las nanopartículas? La toxicidad no la hemos estudiado, ¿ok? La toxicidad no la hemos estudiado. Ahorita, la toxicidad de este tipo de nanoestructuras se basa normalmente en el tamaño. El grafeno, por ejemplo, es considerado como un material tóxico. Igual los nanotubos de carbono, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de escalas realmente nanométricas y estamos hablando de sistemas totalmente individuales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a un grafeno que esté en una escala de 5 nanómetros, una hojita de grafeno de 5 nanómetros, ¿sí? Que tú la ingieras. Eso podría ser tóxico, de hecho es cancerígeno, ¿sí? Pero, ¿cuánto se necesita consumir para que de verdad eso te haga daño al cuerpo? Se requiere una cantidad de mililitros. Mililitros de grafeno individual en el cuerpo y de ese tamaño es realmente relativo. No es algo muy sencillo que se pueda hacer. No es como que yo vaya a agarrar y vaya y me tome un frasco de grafeno o de nanotubos de carbono. Claro, si lo estamos utilizando como para un biomarcador o un implante, ahí sí tendríamos un área grande, pero precisamente por eso mi grupo se llama Functionalized Nanomaterials, porque lo que hacemos es funcionalizar el material para que se vuelva biocompatible, funcionalizar el material para que mejore sus propiedades mecánicas, para que mejore sus propiedades ópticas, de emisión, etcétera, ¿sí? Entonces la idea es que normalmente estos materiales sí se debe de estudiar la toxicidad, no la hemos estudiado todavía, pero idealmente no debería de tener ningún problema en cuanto a ese aspecto hasta ahorita. Pero bueno, todavía no estamos en análisis clínicos, ni pruebas, ni nada por el estilo. ¿Cómo se podría aplicar a diferentes tal vez compuestos en que para que exista alguna toxicidad para el cuerpo depende mucho de la concentración del mismo compuesto para que sea tóxico o no? Gracias, Inge. La siguiente pregunta: ¿se puede obtener el material de grafeno a gran escala? Y si es así, ¿cuál es el proceso para su obtención? Depende a qué se refieren con gran escala. Gran escala para algunas, dentro de un concepto es algo de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Un grafeno de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Que se puede utilizar para un touch screen de una pantalla de televisión grande, ¿sí? Eso sí se puede obtener. Samsung lo ha hecho, pero no es viable. ¿Ok? Es extremadamente caro, el grafeno no sale con alta calidad y no es comercial, ¿sí? Si se puede obtener grafeno en altas cantidades, sí se puede obtener en altas cantidades, de tamaños muy pequeños, con ciertas características, ¿sí? Si se puede obtener grafeno oxidado, grafeno reducido, le llamamos, que es el grafeno que obtenemos después de la oxidación, ¿sí? Le quitamos los óxidos y lo reducimos y ese es grafeno, ¿sí? Entonces todo ese se puede obtener en altas cantidades. Altas cantidades para nosotros, ¿sí? Son, no sé, 10 mililitros, ¿ok? Eso ya es muchísimo, ¿sí? Yo les digo que ahorita para hacer las 50,000 pruebas que se hicieron de PCR para COVID en Guayaquil, les enviamos 1 litro de solución con nanopartículas. Estamos hablando que con 1 litro se hicieron 50,000 pruebas. Entonces, la parte de es un poco relativo qué tanto es una producción alta, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, y eso lo comprobamos con el proyecto de las nanopartículas, simplemente paralelizando el proceso, haciendo varias síntesis al mismo tiempo, asegurando que sea idéntico el proceso en todos los puntos de paralelización donde lo hicimos, ¿sí? Y en 2 días puedes obtener 1 litro de material, 1 litro de grafeno, 1 litro de
puedes obtener 100 miligramos de nanotubos de carbono, etc. Excelente. Y otra pregunta por parte de Kevin es, ¿qué otras aplicaciones, además de las bacterianas, tiene actualmente el óxido de grafeno? El óxido de grafeno, creo que a pesar de que no es el material que ganó el premio Nobel, porque el grafeno puro como tal es el que ganó el premio Nobel, el óxido de grafeno es uno de los que tiene más aplicaciones en la actualidad. Dentro de las aplicaciones de las que podríamos ahorita dentro de este ambiente platicar, estaremos una de las más importantes es el de tissue engineering, ¿sí? Porque uno de los de lo que se ha estudiado más es el crecimiento de lo que viene siendo la piel, el crecimiento de células de piel sobre la superficie de este grafeno oxidado. Y eso se ha comprobado que sí funciona. Sí existe un crecimiento más rápido y mejorado de las células de la piel en pacientes que tuvieron quemaduras. Existen ya pruebas preliminares que ya tienen rato, sí, todavía no está aceptado, pero esa es una de las aplicaciones principales que actualmente se están utilizando, ¿no? Se requieren mucho más estudios, sí, desde el punto de vista estructural, el grafeno no da una mayor resistencia al material, ¿sí? Lo que hace es servir como una plataforma para que otros materiales se anclen, ¿sí? Pero no da una mejor estructura, no aumenta las propiedades mecánicas como lo hacen los nanotubos, las fibras de carbono, ¿sí? Pero da una alta superficie para un mejor contacto, para un mejor crecimiento, para una mejor interacción con otros grupos funcionales, otras partículas. Gracias, doctor. Aquí tengo una pregunta que la puedo complementar con una duda que también tenía yo. Bueno, la pregunta dice, excelente presentación, profe. El caso de las nanopartículas usadas para el COVID, ¿bajo qué parámetros se basaron para ser usadas directamente ¿vale ser usadas directamente en las personas? Y como usted mencionó, en las nanopartículas de hierro, a las cuales se las recubrieron con un polímero y de ahí se las hizo contacto con el RNA del virus. En este caso, mi pregunta también va, si ya tengo preparada la nanopartícula, ¿cómo se hizo la unión con la muestra? ¿La muestra estuvo preprocesada para extraer el ARN o las nanopartículas mediante esta interacción electrostática que usted nos mencionó lo atraen cuando está inclusive adentro del virus este ARN? ¿Y cómo saben que la especificidad del ARN que están extraídos para saber que era COVID? Sí. Eso, doctor. Gracias por la pregunta. Primero que nada, nosotros, las nanopartículas nunca están en contacto con las personas, ¿ok? Por esa razón no necesitamos una aprobación de algún ente como la FDA, ¿ok? Jamás están en contacto con las personas. Están en contacto con la muestra que se extrae de un paciente, sí, pero no están en contacto con las personas jamás, ¿ok? Ese es el primer punto porque muchas veces no entendemos esa parte, no nos queda claro y creemos que las nanopartículas entran al cuerpo del paciente, pero no. En este caso, lo que se hace es que la persona, ¿sí? Se extrae por ahí el material genético de la persona utilizando este hisopo, ¿sí? El hisopo retiene parte del material genético que se extrae de la nariz, ¿ok? Ese posteriormente es diluido, ¿sí? Es diluido en una solución que le llaman buffer, ¿ok? Es diluido dentro de un buffer, en una cubeta, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes aquí es una cubeta con este material, un buffer, ¿sí? Y este buffer contiene el líquido el líquido que se utiliza para separar el material genético y poder individualizar las cadenas que tú tienes de DNA, RNA, la basura también, o sea, cualquier otro tipo de proteína, material, cualquier cuestión que se encuentre ahí,
todo se separa, todo queda inmerso dentro de esta solución. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una solución llena de RNAs y de muchas otras partículas que tú no conoces. ¿Ok? Una vez que se hace este proceso, obviamente se metió aquí y entonces obtuvimos todo el material disperso. Una vez que este material está disperso, entonces allí entran las nanopartículas de hierro. Las nanopartículas de hierro entonces, sí, se depositan dentro de esta cubeta, ¿sí? Y entonces las nanopartículas empiezan a flotar aquí, dentro del buffer, ¿sí? Y tú lo que haces básicamente es agitarlo, ¿sí? Al momento de agitarlo, ¿sí? Lo que haces es propiciar, ¿sí? Perdón, no estaba compartiendo la pantalla. Sí está, ¿verdad? Sí, Okay. sí está. Pero empiezan a propiciar que este RNA se pegue a las nanopartículas. ¿Cómo se pega? Simple interacción electrostática. La carga del RNA es distinta a la carga del DNA. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, si tus nanopartículas están recubiertas con un polímero positivo, ¿sí? Solamente atraes el RNA. Si es al revés, perdón. Si es negativo, atraes el RNA. Si es positivo, atraes DNA. Entonces, nuestra carga del polímero que tendríamos aquí, ¿sí? Tenía que tener la carga negativa para que pudiéramos extraer el RNA. Este proceso, obviamente nos basamos en un artículo de un grupo en China que desarrolló un sistema parecido. Me refiero a parecido porque nosotros no contábamos con todos los reactivos que ellos tenían. Nosotros usamos lo que teníamos aquí en Ecuador en ese momento, ese fin de semana, para poder hacer las nanopartículas. Pero lo que teníamos que hacer es desarrollar nanopartículas que pudieran tener la carga negativa suficiente como para atraer electrostáticamente el RNA, que se pegara a la nanopartícula y que posteriormente, ¿sí? En el siguiente paso, yo me refiero en el siguiente paso del proceso, ¿sí? Ustedes ponen aquí un imán, literal, así como lo ven, un imán, ¿sí? El imán atrae todas las nanopartículas y entonces, voy a tratar de borrar todo esto. Ok, eso no funciona muy bien. Ya borré todo. Ok, entonces, lo que sucede después es que tú tienes una cubeta con la solución del buffer, se le llama así, con un buffer, y tienes tu imán del otro lado, tu imán está de este lado, y todo el material genético del RNA, ¿sí? Se encuentra entonces pegado aquí, a esta orilla de la pared de la cubeta, junto con las nanopartículas. ¿Ok? Entonces tú tienes aquí RNA con nanopartículas y obviamente tú sigues teniendo dispersos en la solución, sigue habiendo material disperso en la solución que no te interesa, material que podría ser, para nosotros es considerado basura porque no nos interesa, porque ese no contiene la información que yo voy a detectar en el PCR, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Desechas todo esto. Tú agarras y desechas todo esto, lo desechas literal, lo tiras a la basura, ¿sí? Y entonces te quedas solamente con este material de aquí. Este material de aquí entra al PCR, entra a la máquina de PCR y entonces el PCR detecta la existencia de las proteínas características del virus y entonces te aparece la curva que ya viste aquí, esta curva, ¿sí? Y esta curva, simplemente, la curva aparece cuando hay RNA de lo que sea, ¿sí? Pero en este caso está optimizado el equipo para detectar la presencia de RNA de COVID. Entonces, en este caso, cuando esta extracción funcionó de forma correcta, esta separación de RNA por medio magnético funcionó de forma correcta, esta curva crece después de aproximadamente 20-30 minutos. Así es como funciona el proceso. No te preocupes, yo tampoco lo entendí hace un año. Excelente, doctor. Una explicación muy buena.
Y en este caso tenemos a Kevin Kubik que desea intervenir. Te damos la palabra. Buenas noches, profe, gracias por su intervención. Una pregunta así nomás, solamente para concretar la prueba de las nanopartículas. O sea, ¿cuánto de solución era requerido para, o sea, que se colocaba en el buffer? Para este buffer son microlitros. Microlitros de solución con nanopartículas, ¿sí? Por esa razón les digo que 1 litro servía para 50,000 pruebas, ¿sí? No requieres tanto. De hecho, actualmente las nuevas pruebas que hemos estado haciendo, que como les digo es lo que vamos a publicar en estos días, vamos a tratar de terminar ya el artículo para mandarlo, nos dice que no necesitas, normalmente los kits de extracción que tú compras o que importas, que venden chinos, rusos o lo que sea, ¿sí? Esos kits de extracción dicen que tú debes de utilizar cierta cantidad de microlitros dentro del buffer para poder generar esta extracción de forma correcta. Pero eso depende del tipo de nanopartícula que estás utilizando. En el caso de estas nanopartículas, no requieres toda esa cantidad, requieres menos, ¿sí? Y cuando tú insertas más de la que necesitas, lo que generas es inhibición, lo cual significa que el PCR no detecta. El PCR te dice que no estás contagiado, pero eso no es cierto, es una respuesta totalmente falsa del equipo, falsa derivada de una mala, de un mal tratamiento de la solución de nanopartículas dentro del proceso de extracción. Entonces es algo súper interesante que hemos estado investigando a lo largo de este año, sí, y que es algo que planeamos publicar en los próximos días, esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Por nada, gracias a ti, Kevin. Y antes de dar paso a nuestras dos últimas preguntas, leer algunas felicitaciones, por ejemplo, por parte de Alanis. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Excelente webinar. También tenemos palabras de Caterine. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Excelente trabajo. Y damos paso a la pregunta de Oscar, que hace referencia a muchas gracias, profe. Excelente presentación. Mi pregunta va con respecto a las nanopartículas de óxido de hierro. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro con este material y cómo se puede mejorar la respuesta a la detección del virus? La única forma de mejorar la respuesta a la detección del virus es determinar cuál es la concentración óptima del polímero. Primero, determinar el polímero que tenga la mejor carga para la mejor extracción y posteriormente determinar la concentración correcta de nanopartículas en el buffer, ¿sí? ¿Por qué? Nuevamente repito, si es demasiada concentración, puedes extraer muchísimo material genético, muchísimo RNA, y eso inhibe la curva esta curva roja que estás viendo aquí, se inhibe y entonces te sale como si no tuvieras COVID, ¿sí? Y eso pasa en muchos laboratorios a nivel mundial. En particular aquí en algún momento llegué a ver alguna prueba que parecía que daba negativo, pero siempre el paciente está positivo. La razón es porque el PCR no lo detecta porque la cantidad excede los límites de detección del equipo. Entonces te da 0, como si no tuviera. Pero lo que sucede es que tienes que reducir la cantidad de material para que podamos tener una respuesta correcta una respuesta correcta de amplificación en respuesta a la presencia del virus, ¿no? del RNA del virus. Gracias, doctor, por todas sus respuestas, y le voy a presentar la última pregunta del compañero Johnny Caicho. Excelente presentación. ¿Cuál es el mayor factor que afecta el tamaño de las nanopartículas de plata en relación a los reactivos utilizados? Para cambiar el tamaño es la longitud de onda. ¿Okay? La longitud de onda utilizada es la que determina básicamente el tamaño y la forma, ¿sí? El tiempo de exposición sí afecta un poco. Existen otros 2 parámetros que es justamente lo que estamos publicando en este momento. Otros 2 parámetros es el pH de la solución, ¿sí? Y la cantidad de TSC que se utilice en la reacción química, ¿sí? Esos 3 factores determinan la forma, el tamaño
y la estructura de la nanopartícula de plata que se está diseñando, ¿sí? Nuevamente, mándenme por favor un correo espero que en un par de semanas por ahí, un mes máximo, tengamos ya el artículo publicado, ¿sí? Y les puedo compartir con mucho gusto para que puedan incluso repetir en sus laboratorios con sus profesores esta síntesis. Es una síntesis súper interesante, es una síntesis relativamente sencilla, muy interesante y que da muchísima información. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y su trabajo de investigación en esta sección del Club de Biomateriales. Auguramos éxitos para sus proyectos y actividades. De la misma forma, en el chat ubicamos el link para el registro de la asistencia a este evento, a esta noche. Muchas gracias a todos por su atención y asistencia. Esperamos contar con su presencia para nuestros futuros eventos. Recuerden que tenemos abierto para este fin de semana nuestro curso en LaTeX para la escritura de trabajos científicos y de la misma forma tendremos en el mes de junio cursos de capacitación y muchos más webinars. Bien, a todos les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Club de Biomateriales YT. Gracias por su interés, esperando que el segmento de hoy les haya brindado una visión más amplia del tema. Les invitamos a seguir acompañándonos en las próximas sesiones y que todos tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor, por su excelente trabajo y presentación. Gracias a todos, excelente noche, y si tienen alguna otra duda, por favor escríbanme, siempre estamos abiertos por ahí a apoyarles. Que tengan una excelente noche, gracias y nos vemos pronto. Gracias. De hecho, fue un tema muy interesante para todos los asistentes, muy buenas dudas y muchas gracias por su tiempo y predisposición para trabajar. Voy a enviarles un correo a todos los chicos que están interesados en su información para que puedan contactarse directamente con usted y seguir colaborando, profe. Claro que sí, Lisbeth. Ahora, bueno, de alguna manera estoy entre física y biología y bueno, por ahí cualquier cosa que les interese o dudas que tengan, con muchísimo gusto, ya saben que aquí les trataremos de ayudarles de la mejor forma. Gracias por la invitación y bueno, fue un placer estar el día de hoy. Igualmente, doctor, le quedamos como Club de Biomateriales muy agradecidos por la pequeña, porque yo sé que eso tal vez usted se puede extender bastante, pero nos dio bien conciso la información ahorita de sus estudios. Particularmente me pareció bastante interesante el estudio que ha hecho con las nanopartículas de hierro para la detección del COVID y qué bestia, la ciencia va al ritmo que va la situación de las circunstancias, de los contextos. O sea, la ciencia no se queda atrás, es la primera en estar ahí, tratando de dar soluciones para los acontecimientos que estamos pasando actualmente. Entonces me pareció muy interesante ese estudio. Esperamos volverlo a ver en una próxima oportunidad y que tenga una buena noche, doctor. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Jean-Pierre. Gracias, Lisbeth, Marjorie, todos. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Cuídense. Chao, chicos.